Hoy voy a hacer mi primer experiencia con carne añejada o carne madurada. El principio es dejar estacionar en la heladera un pedazo de carne como para que se vaya como madurando. El proceso que yo hice dura unos 30 días, por supuesto hay de más días, hay de 45, 60, 90 y he visto hasta 180 días. ¿Cuál es el principio? Es dejar un pedazo de carne con algunas técnicas como para que la carne no se ponga fea. La carne va sufriendo una transformación y esa transformación hace que la carne sea mucho más tierna y que tenga otro tipo de sabor. Esta es la verdad, es mi primera experiencia. No sé cómo va a quedar. En realidad sí, porque ya hice el video, ya hice todo el proceso, pero me gustaría que vean cómo es y después al final le muestro un poco cuál fue mi sensación de este tipo de carne. Los dejo con el video y no va a ser la última vez que lo haga, seguramente van a ver mucho más video de esto porque es muy interesante el tema. Yo acá tengo un pedazo de carne que es en Argentina el bife angosto. Es importante saber la procedencia de la carne, que sea fresca, que no sea una carne que esté en mal estado. Esto la verdad que es un corte muy lindo. Acá ya quedó un poquito. Este es un corte muy lindo. ¿Qué pasa? Esto, para madurar la carne, esta es mi primera experiencia, pero para madurar la carne es importante que tenga el hueso por un lado y la grasa. Ven que yo acá no le saqué para nada la grasa. ¿Por qué? Porque esto, cuando la carne se madura, se va a formar toda una crosta acá, que es normal, es totalmente normal. Esa crosta, por supuesto, hay que desecharla. Entonces, si tenemos la carne directamente, se va a cortar y la merma va a ser una merma importante. Esto básicamente la primera etapa es algo bastante sencillo, que es de la siguiente forma. Tengo en una bandeja, yo le agregué sal tipo gruesa, porque necesitamos que la carne vaya perdiendo la humedad que tiene. Entonces, yo acá voy a poner una rejilla. Fíjate que apenas, viste que la carne, porque la probé antes, tenía unas gotitas de sal, que la carne que no esté en contacto con la sal, pero que esté cerca. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Yo voy a poner la grasa para abajo y voy a dejar la carne así, que no esté en contacto la carne con la sal, pero que esté cerca. ¿Por qué? Porque toda la humedad que tenga la carne se va a absorber en la sal. Entonces, bueno, vamos a ver, creo que los beneficios de la carne realmente es mucho más sabrosa una vez que está madurada, pero como todavía no lo hice, no sé exactamente cómo decirte el gusto y el sabor y la textura que va a tener después. Esto ahora lo vamos a poner en la heladera y lo vamos a dejar 21 días a la heladera normal, la heladera común, con algunos consejos como para que la carne no se eche a perder. Y así vamos a la heladera. Yo acá lo tengo en la heladera. Es una heladera de uso normal, la que uso para todos los días. Yo en este caso, bueno, la uso para hacer los fiambres y embutidos, ¿no? Pero es la heladera normal que usa todo el mundo. Esto tiene que tener algunas sugerencias. La carne tiene que estar aireada.
Y por eso, pero tampoco no todo el día. En los lugares donde hacen esto, por lo general son cámaras mucho más grandes y ponen ventiladores. Nosotros, como no tenemos o es un gasto inapropiado o por demás en este momento, como para empezar, lo que es simplemente abriendo y cerrando la heladera, el uso normal, uno va a agarrar la leche, va a agarrar queso, cualquier cosa que saca de la heladera, eso ya alcanza como para que la carne esté aireada, no que esté 5, 6, 7 días la heladera sin abrir. Casi esto yo ahora lo pongo y después, cuando me acuerdo, 3, 4, 5 veces por día, la abro y la cierro, la abro y la cierro. Y así vamos a ver cómo queda esta carne y si realmente vale la pena hacer este trabajo. Vamos a esperar 21 días, yo voy a ir mostrando los avances a medida que vaya teniendo una transformación la carne. 5 días, ya está bastante dura. Por supuesto no hay nada de olor. Y así vamos a ver, parecería que todo va bien. La verdad le saqué la rejilla como estaba, la grasa, le apoyé directamente en la grasa y en la sal así nomás, pero solamente eso. Vamos a ver qué pasa. Pasaron 30 días y así es como está nuestra carne. No, la verdad que no tuvo demasiado cambio, sí está mucho más dura. La sal no tuvo tampoco, no está húmeda, no está, tal vez era por la heladera que estaba solo casi para esto, pero no hubo, en la sal prácticamente no hubo cambios. Y en la carne mucho más dura. Por supuesto, estos bordes hay que sacarlos. No, por eso es que conviene hacerlo con los huesos y con la grasa, porque si no hay mucho desperdicio. Que así ahora lo que vamos a hacer es cortarla y separarla del hueso para hacer unos bifecitos y ver cómo quedan a la parrilla. Esto por supuesto con cuidado. Se corta bastante bien. No sé si puedo mostrarlo. Bueno, lo voy a cortar y después le muestro cómo. Pero miren el color de la carne, lo roja que está. No es difícil cortarla. Pero un poquitito más cuesta. Ahí está. Esto por supuesto se descarta. Miren el color de la carne como está. Bien roja. Vamos a cortar unos bifecitos de unos 2 centímetros. Este borde hay que sacarlo también, yo tendría que haber cortado ese bordecito primero, pero lo voy a cortar ahora. Pero voy a cortar otros, mirá. Miren el color. Por supuesto, el tema es el olor.
Si la carne tiene olor feo, hay que descartarla. Acá yo realmente no siento absolutamente nada. Inclusive la grasa, fíjense que está más clara, inclusive, más blanca. Por supuesto, esto también, todos estos excesos hay que cortarlo. Todo lo que no estuvo, todo lo que está y tuvo un contacto con la superficie. Por eso es una carne más cara y conviene hacerlo con el hueso, porque ya es una parte donde se ahorra un poco de carne. Bueno, vamos a poner esto en la parrilla. Claro que siempre que tenga un poquito de grasa, pero todo lo que está en contacto, lo que no estuvo protegida, todos los bordes hay que descartarlo. Bueno, vamos a poner esto. Este es el que habíamos cortado. Vamos a cortar acá. Esto se descarta. Es la primera vez que hago yo la carne esta, que así estoy experimentando ahora también. Vamos a ver cómo queda esto. Yo prendí un fueguito, lo vamos a poner a la parrilla. Acá tengo. Vamos a ponerlo. Vamos a esperar a ver cómo queda nuestra carne. Sal, por supuesto. Por las dudas no lo vamos a hacer jugoso, lo vamos a cocinar bien. Algo de lo que noto que tiene como mucho líquido. Voy a dar vuelta a esta que es más finita. Esta la voy a dejar un poquito más. Vamos a ver. Vamos a probar primero la más chiquita, a ver cómo queda. Esta es la más chiquita, como para ir probando. Por supuesto, donde cortamos la carne cruda hay que lavar la tabla, lavar el cuchillo, porque nunca se sabe. Yo lo cociné, yo sé que un poco por demás, porque bueno, es la primera vez. Tal vez está seca, no quería, pero se desarma, Parece un poco más tierna. Lo que pasa es que está seca, ese es el tema. Por eso quería probar antes de sacar la otra, pero que así ya voy a sacar la otra y probarla. Bueno, acá tenemos el pedazo que era más grande, está un poquito jugosa, no sé si me animo. Es mucho así. Estando jugosa es mucho más tierna, mucho. Mirá, se desarma sola, la verdad es esa.
Porque es que es muy tierna. Esta otra se la había secado un poquito, pero ya te digo, es por el tema que es la primera vez que la hago. Pero está bien cocida, ¿eh? Con esta carne, la verdad que está cocida, o sea, está justo a punto. Es mucho más tierna, muchísimo. Puede que sea un poco más sabrosa también, pero mira, ¿ves? ¿Viste cuánto tiempo estuvo en la parrilla? Un poquito nada más. La verdad que en mi primera experiencia voy a seguir probando porque hay una tendencia muy fuerte, hay restaurantes que se dedican solo a esto, la carne es muy cara comerla en esos lugares porque claro que tiene un poco de desperdicio. Tengo que valorar únicamente por ahora que es muy tierna. El sabor cambia un poquito, ¿sí? Pero se nota una diferencia. La primera se me secó, la verdad se secó, como ya te dije, es la primera vez, entonces bueno, no sé si me animaba. Es como para seguir investigando. Tal vez me falte algunos datos, algunas cosas más, pero creo que es el futuro para comer un buen asado, por ahora pasa por acá. Así, si podés, como te digo, suscribirte al canal, así veremos qué va pasando en el futuro con esta carne añejada. La verdad que, mirá. Prometo de a poquito ir encontrándole realmente cuál es bien el sentido de la carne. Sí, es mucho más tierna, mucho. ¿Eh? El sabor es algo distinto, que no le alcanzo a darme cuenta bien cuál es la gran diferencia. Bueno. Prometo seguir investigando. Nos vemos en el próximo video.